Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar del software libre. Si queremos definir el software libre tenemos que hablar primero de que el software es un producto intangible cuyo creador tiene ciertos derechos sobre su obra materializados en lo que se denomina copyright. Estos derechos hacen referencia principalmente al derecho al reconocimiento de la autoría, al derecho del control sobre la distribución de la obra y también a recibir ciertos beneficios a través de la explotación de su obra. Cuando un adquiriente intenta o obtiene dicho producto para su uso, realmente no adquiere el producto en sí, sino el derecho a utilizarlo. Y los límites que establecen los derechos que adquiere para utilizar dicho producto, como menciono, están materializados en un contrato que se denomina licencia. Es decir, que aquí el autor establece exactamente los límites sobre qué podemos hacer con la obra y si podemos y en qué términos podemos distribuirla. El software libre realmente es un software cuya licencia tiene unas características bastante permisivas que nos permiten asegurar, como menciona aquí, nos permiten asegurar que se puede entender cómo está hecho el software por dentro y también que vamos a tener la posibilidad de mejorarlo o adaptarlo a nuestras necesidades. Hay que distinguir el software libre de otras vertientes como son el freeware, shareware o dominio público, todas ellas gratuitas. Sin embargo, el freeware es un modelo que se utiliza donde no se proporciona el código fuente y se reservan todos los derechos de autor. El shareware es un modelo según el cual se facilita la obra en unas condiciones limitadas de tiempo o de funcionalidades y de esta forma se permite probar al que adquiere esa obra, al que la consigue, se consigue ver si cumple con sus necesidades y por último en el dominio público el autor renuncia a cualquier tipo de derecho sobre la obra. Cuando hablamos de software libre también tenemos que hacer mención a que realmente es una categoría muy amplia donde entran distintos tipos de licencia. Por ejemplo, hablamos de la licencia de tipo BSD que tuvo su origen en la Universidad de Berkeley, donde realmente se imponen muy pocas restricciones sobre lo que una persona puede hacer al conseguir una obra, simplemente el reconocimiento a la autoría. Luego tenemos quizás el modelo más conocido, es el modelo GPL, la licencia General Public License, donde pasaremos a continuación a comentar algunas de sus características. Hay una derivación que es la licencia pública general menor. Es un tipo de licencia que coincide en la mayor parte de sus términos con la licencia pública general, excepto en que está pensada para poder utilizar trozos de software libre, componentes de software libre junto con software propietario. Y luego tenemos otro tipo de licencias que son específicas de productos o de empresas, como la IBM Public License. Incluso nos encontramos con productos que están distribuidos bajo varias licencias. Es el caso de Netscape, el navegador que se distribuye bajo licencia comercial con este nombre y luego el mismo producto se distribuye bajo otra licencia, la licencia de software libre con el nombre Mozilla. Si nos centramos quizás la más representativa, que es la General Public License, la licencia GPL, tenemos que decir que fue creada bajo el proyecto GNU, un proyecto iniciado desde la Free Software Foundation, una organización que se preocupó de establecer un tipo de licencia que protegiera al software libre, la licencia denominada copyleft. En esta licencia se establece como requisito que quien obtiene un software tiene que suministrar, siempre que lo distribuye, tiene que suministrar el código fuente con el mismo. Es decir, que tú consigues el software con el código fuente, pero si lo facilitas tienes que hacerlo en las mismas condiciones. De hecho, uno de sus términos es que cualquier producto GPL siempre mantiene la misma licencia a pesar de que pase de manos a manos. Es decir, nadie puede hacerse con la propiedad de dicho producto. Se suele hablar, cuando se habla de licencia GPL, de que esta establece 4 libertades para el usuario. Las 4 libertades son que se puede utilizar el programa sin restricciones, que se puede adaptar a tus necesidades, que se puede distribuir sin ningún tipo de restricción. Aquí incluimos incluso la posibilidad de venderlo, y también que se puede mejorar y además hacer públicas las mejoras. Tanto la libertad de adaptarlo como la de mejorarlo se derivan de la característica
de la licencia de software libre, donde se establece que necesitamos acompañar el software con el código fuente, de tal modo que como el código fuente es una receta que explica qué hace el programa con los datos, si disponemos de ese código fuente podemos cambiarlo, podemos cambiar el programa, podemos adaptarlo a nuestras necesidades, podemos mejorarlo, etc. Este modelo de distribución se ha adaptado también a otro tipo de recursos, como por ejemplo la documentación que acompaña al software libre, que también tiene categoría de obra intelectual, donde lo que se asegura es el reconocimiento de la autoría de todos los autores que han colaborado en el desarrollo de dicha documentación. Y luego tenemos también un modelo muy conocido, es el de la licencia de Creative Commons, donde el autor establece que su obra se puede distribuir sin ningún tipo de restricción, pero siempre se tiene que mantener el crédito al autor original, y también dentro de Creative Commons el autor dispone de varias dimensiones donde puede establecer si permite o no permite, por ejemplo, trabajos derivados o la de redistribución comercial, o incluso cambiar el tipo de licencia bajo la que se distribuye la obra a una más restrictiva. Aquí tenemos algunos ejemplos de software libre. El más conocido quizás es Linux, que es un sistema operativo. También tenemos OpenOffice, una herramienta ofimática de procesamiento de textos, hojas de cálculo, el navegador Mozilla. Genome es un software libre encargado de gestionar escritorios, de proporcionar un sistema de ventanas, un sistema gráfico para trabajar con los sistemas operativos. Genome muchas veces va asociado a algunos Linux. También tenemos GIMP como un programa de tratamiento de imágenes. Si pasamos a analizar las ventajas que nos ofrece el software libre, tenemos que hablar de que el software libre facilita la independencia del proveedor. Cuando adquirimos una licencia de software comercial nos atamos de alguna manera a ese proveedor, dependemos de este proveedor para, quizás si queremos hacer alguna modificación, alguna adaptación a nuestras necesidades, mientras que el software libre nos permite, dado que disponemos de la posibilidad de modificarlo o adaptarlo, nos posibilita esta posibilidad de cambiar. También se habla de que fomenta la industria local, debido a que el software libre, cuando se quiere personalizar, se quiere adaptar a unas necesidades concretas, dado que no se compra, lo que se hace es contratar los servicios de empresas encargadas de adaptarlo a tus necesidades, y normalmente dichas empresas suelen ser de un entorno local, dado que son quizás más conocedoras de las problemáticas locales. El software libre, como ya hemos mencionado, se puede adaptar a nuestras necesidades concretas. También se puede examinar, se puede hacer un escrutinio público de lo que sería la seguridad del producto software, es decir, el software comercial normalmente se comporta como una caja negra, no sabemos muy bien qué hace con la información que pasa por ese producto, mientras que el software libre, como es totalmente abierto, podemos entender realmente lo que hace, podemos saber también qué características de seguridad tiene con la información que maneja. Y por último, tampoco dependemos del proveedor, en el sentido de que puede ser que en determinado tiempo el proveedor deje de dar soporte a su producto, se olvide de alguna manera de su producto, mientras que el software libre, el que lo adquiere, el que lo consigue, puede seguir manteniéndolo, dado que tiene la posibilidad de modificarlo y adaptarlo a las nuevas problemáticas que se puedan enfrentar. Sin embargo, también es necesario mencionar que hay ciertas dificultades para el software libre, principalmente el desconocimiento, la confusión del software libre con otro tipo de software que es gratuito. Realmente la característica principal del software no es que sea gratuito, sino que es un producto que se puede entender, que se puede trabajar sobre él, y donde se adquieren una serie de derechos que posibilitan todas estas cuestiones. También hay una falta de decisión, de visión estratégica. El producto libre es una solución cuyas ventajas sobre todo son patentes en lo que sería una visión estratégica. También es cierto que hay ciertos segmentos donde todavía no se han desarrollado productos de software libre. Las empresas propietarias, por otro lado, las empresas que utilizan la licencia comercial, utilizan tácticas FUD, Fear, Uncertainty y Doubt. Esto significa que las empresas tratan de cundir en el desánimo de la gente hacia el software libre, tratan de transmitir la idea de que el software libre es poco fiable,
Y otro de los problemas los que adolece el software libre es que se ha dado una situación en la que tenemos multitud de tipos de licencia con términos que pueden rozar lo que serían los límites del software libre y por lo tanto que en ocasiones hay que leer muy bien la letra pequeña para asegurar que un producto se trata de software libre. Como conclusión, cabe mencionar que el software libre ha seguido un modelo muy parecido al que vemos en Internet, al que vemos en el desarrollo, en la evolución de Internet, en el sentido de que Internet se ha desarrollado como un sistema de comunicación totalmente abierto, totalmente participativo, donde nadie era propietario de los protocolos, por ejemplo el protocolo TCP/IP que rige las comunicaciones en Internet, o de los lenguajes como el HTML, y de alguna forma ha sido un modelo según el cual todos podían acceder libremente a la información. También comentar que el software libre facilita la transferencia tecnológica entre lo que sería la investigación y la industria, el tejido industrial, dado que el software libre se distribuye totalmente de forma abierta y para la industria pues es muy fácil incorporar estos desarrollos a su cometido. Otra de las ventajas que sería muy a tener en cuenta es que el modelo de software libre favorece una competencia muy ágil, muy flexible, donde todo el mundo tiene las mismas posibilidades de competir. Y como conclusión final, es necesario apuntar que el software libre se convierte en una vertiente del software muy necesaria y muy conveniente para su uso en la administración pública. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por vuestra atención.